Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. En esta ocasión la reflexión es acerca de la carta a los romanos. La anterior meditación también fue de la carta a los romanos del tema la esperanza. Quise predicar de ese tema, la esperanza, por los momentos que estábamos viviendo en México. Pero mi propósito es disertar sobre algunos temas del capítulo 8 de la carta a los romanos. Entonces comencé con el centro del capítulo y ahora vamos al principio. Pablo dice en Romanos 8:1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo al decir ahora pues ninguna condenación hay? Podemos suponer entonces que algunas personas pudieran sentirse condenadas o estar en una situación vulnerable de condenación. Pablo está aclarando algo porque en el capítulo 7 ha hablado de lo que es el pecado y lo que es la lucha de la carne y el espíritu. Él ha dicho que con mi espíritu quiero agradar a Dios, pero mi carne me lleva al pecado. Lo expresa incluso de la siguiente manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es por la situación del cristiano que se siente imperfecto, fallido y a veces caído en pecado. Y dice, bueno, yo quería hacer el bien, no pude. Yo quería evitar el mal y no lo logré. Entonces, para ese sentimiento, para esos pensamientos y temores es que Pablo diserta de este tema aquí, acerca del Espíritu. El Espíritu Santo hace muchas cosas en el cristiano, y aquí lo que comienza Pablo diciendo es que si vivimos guiados, dirigidos, oyendo al Espíritu Santo, atendiéndolo, esas imperfecciones, esas fallas no acarrean condenación. La misma falla, el mismo error es distinto que lo cometa una persona que vive según la carne a que si vive según el Espíritu. Entonces vamos a explicar un poquito más adelante. Por lo pronto, de entrada, digamos esto: de las cosas que Pablo dice que el Espíritu Santo favorece a nuestra vida cristiana es esto, que quita la condenación si vivimos conforme al Espíritu. Seguimos siendo imperfectos, puede ser que tenemos las mismas debilidades, llegamos a pecar de la misma manera, pero reacciona de manera diferente el que anda en el Espíritu que el que anda en la carne. Ojalá que podamos entenderlo. Es una verdad muy importante en la vida cristiana. Cuando dice conforme a la carne y conforme al Espíritu, tenemos que entender lo que dice conforme a la carne. Son dos cosas cuando menos. Uno, conforme a las concupiscencias, pecados carnales, flojera, vicios, etc. Pero también lo que tiene que ver con el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, que es un espíritu independiente de parte de Dios. Andar según la carne es según la mente, mis emociones, mis deseos. Yo puedo, yo lo hago, yo soy capaz, yo lo logro, o juntos podemos, pero ignorando a Dios. Muchas personas hablan de lo que podemos hacer. La unión hace la fuerza, juntos podemos, todos, si se puede. Pero el cristiano tiene otro lenguaje, es Dios. Si Dios quiere, si Dios nos ayuda, y si el Espíritu Santo nos ayuda, actúa, etc. Según la carne y según el Espíritu, son cosas diferentes. Bueno, estamos acostumbrados a vivir según la carne hasta que conocemos a Cristo Jesús. Cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, comienza una nueva vida que puede ser dirigida por el Espíritu Santo si aprendemos a oír su voz, si aprendemos a obedecerle. Antes de conocer a Cristo, andamos según la carne. Pablo de hecho dice, antes erais hijos de ira, hijos del diablo, hijos de condenación, hijos de pecado, etc. Según la carne, según lo que es mi deseo o según lo que es mi pensamiento. Hay veces que hay cosas que no son malas según el mundo, pero a los ojos de Dios sí, si son en la carne. En la carne es cuando se ignora lo que es de Dios. Muy bien, porque la ley del Espíritu de vida dice la razón por qué no hay condenación.
si andamos en el Espíritu. Esto es porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice el versículo 2. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La razón por la que el cristiano que anda en el Espíritu no tiene condenación es porque Jesucristo ha cumplido la justicia en nosotros. Y habla de una ley. Esto es importante. Muchas veces el cristiano no piensa en ley, cree que no hay leyes. Muchas veces piensa, es que yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley, como si ya no existiera ley o leyes. No, nada. Antes hay, ahora otro tipo de leyes. El cristiano adormecido piensa que la gracia es, no te preocupes, ya la ley no importa. No, al contrario, hay nuevas leyes. Aquí la Biblia nos habla de una ley. ¿Qué es una ley? Es algo que decreta Dios, algo que Dios dice, esto tiene que hacerse así. Y eso es, y sigue y seguirá. En los cielos Dios dice muchas cosas que tienen que ser. Así como decían los estudiantes para Cristo, 4 leyes espirituales. Va por ese lado, son leyes. No van a desaparecer. Bueno, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús quiere decir que la voluntad de Dios así se expresó. Cristo Jesús murió por nosotros. Ahora, nosotros tenemos vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del pecado y de la muerte? La Biblia dice, maldito todo aquel que infringiere en uno de estos mandamientos. Es decir, si la persona fallaba en un solo mandamiento de toda la ley, era maldito. Había que cumplir toda la ley. Caía en condenación al fallar en una. Y bueno, el hombre siempre estaba con la zozobra, con la carga de que he fallado, necesito perdón, y hay que hacer todo un rito para buscar el perdón. Y había culpa, había carga, había tensión tal vez. Bueno, ahora el cristiano debe preocuparse hasta cierto punto, pero hay libertad. La Biblia habla de libertad en Cristo, porque nos libra de la ley del pecado. La ley de que dice, pecaste, bueno, ahora estás bajo condenación, porque fallaste en uno, y si fallaste en 2 o en 3 o en 10, pues peor tantito. Bueno, la ley del Espíritu de vida nos libra de esta ley del pecado y de la muerte. Deuteronomio 20 y tantos habla mucho, de 27 a 28 habla de maldiciones y bendiciones. Todo esto cargaba el cristiano que fallaba. Entonces, lo que era imposible para la ley, o sea, la ley no llevaba a ser justo a nadie, porque cual más cual menos fallábamos en una, en 2 o en muchas leyes. Entonces era imposible que por el cumplimiento de la ley tuviéramos justicia delante de Dios. Era imposible para la ley por la debilidad. La concupiscencia heredada por el pecado hace imposible llegar a ser justo por nosotros mismos. Bueno, Dios entonces envió a su Hijo en semejanza de carne, igual como nosotros, en semejanza de carne de pecado. Era semejante, aunque Él no heredó concupiscencia de carne. Fue del Espíritu Santo la concepción en María. Bueno, Jesús condenó al pecado en la carne. Es decir, no como Dios, sino como hombre. Él vivió justamente, santamente, y de esta manera derrotó al pecado, derrotó la muerte. ¿Dónde está el poder del pecado? Es de lo que ahora nos libra el Señor, del poder del pecado sobre nosotros. Nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, Jesucristo condenó al pecado en la carne. El pecado recibió una condena en su propia carne. No tienes por qué enseñorearte del hombre. No tienes por qué vencer al hombre. El hombre te puede vencer ahora. Bueno, esto fue para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros.
Jesucristo cumplió con toda ley. Él dijo, conviene que cumplamos con toda justicia. Lo dijo una vez y otra vez. Ahora, nosotros como si cumpliésemos en nuestra vida si andamos en Cristo Jesús, si andamos en el Espíritu Santo de Dios. Es la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, en esos 3 versículos Pablo usa 4 veces la palabra ley. Qué importante es que confiemos en esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No es la ley de Moisés, esa es otra cosa. Eso es algo que el Señor decreta. Así vamos a ser salvos ahora nosotros. Bueno, dice más adelante, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, si nosotros vivimos en el Espíritu, ahora tenemos vida y paz. Es muy diferente que si andamos en la carne, que trae muerte. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es decir, los que no tienen el Espíritu de Dios piensan en lo que es propio. La carne, la mente, su propia vida, el yo, el ego. Y eso trae muerte, porque el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para librarnos de muerte y librarnos de condenación. Nos libra de la culpa del pecado y nos da poder para vencer al pecado por su Espíritu Santo. Bueno, hay 2 tipos de personas, según Pablo aquí. Los que andan según la carne, el soma, el sarx, o los que según el neuma, según el Espíritu. Es algo que debemos el cristiano identificar para vivir definidos y definitivamente guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vino a nosotros para guiarnos, para dirigirnos, para que vivamos ahora bajo el régimen del Espíritu Santo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne, qué frase tan curiosa. La carne tiene un límite. La carne, y eso repetimos, incluye mente, pensamientos, emociones, o sea, lo que es el alma. El alma y el cuerpo es la carne, según Pablo. El espíritu es otra cosa. Bueno, el hombre sin Cristo puede ser muy bueno, puede ser altruista, buena gente, persona, sabio según el mundo, bueno según el mundo, pero alejado de Dios, desagradando a Dios, porque la carne tiene un límite, no reconoce a Dios como tal. Por eso tantas filosofías como la humanista que exaltan el hombre, la calidad humana. Bueno, el hombre tiene cierta calidad, pero cierto tope también. Y por mucho que lleguemos, no llegamos a agradar a Dios. Por eso es que Dios proveyó para el hombre salvación y un cambio en Cristo Jesús. Por su Espíritu Santo nos lleva a vivir en otro nivel, en otro estado. La carne, si quisiera agradar a Dios, no podría. No hace y tampoco puede agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por mucho que querramos, por mucho que el hombre haga, luche, se esfuerce, así haga penitencia, así haga buenas obras, así dé todo lo que tiene para dar de comer a los pobres, así se vaya de enfermero a curar a personas contagiadas de COVID, dedique toda su vida a las buenas obras, tiene que conocer la nueva experiencia en Cristo Jesús por su Espíritu Santo para agradar a Dios. Por eso Dios lo proveyó. Dios vio la necesidad del hombre y nos dio a su Hijo Jesucristo. O lo tomamos o lo rechazamos, lo aceptamos, vamos a vivir de otra manera, lo rechazamos, seguimos viviendo en la vanidad de nuestra carne, de nuestra mente, de nuestro yo, de nuestro ego. No necesito a Dios. Eso es vivir según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne. Pablo está escribiendo a los cristianos y dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, aquí pareciera que habla hipotéticamente. Podemos pensar de varias maneras. Hay personas que dicen que hay el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y hay otros teólogos que dicen, no, el cristiano carnal no existe. Si es carnal, no es cristiano. ¿Tiene carnal o espiritual? El espiritual tiene el Espíritu de Dios, el carnal no lo tiene. Pero los que hablan del cristiano carnal dicen, sí, tiene el Espíritu de Dios, pero vive según lo que le dice su carne. Bueno, tenemos que reconocer que, aunque tenemos el Espíritu de Dios, seguimos teniendo carne. Creo yo que Pablo por algo nos instruye aquí. No está hablando de filosofía ni de teorías, es de cosas prácticas que tenemos que aplicar a nuestra vida diaria. Y si nos instruye de esta manera es para que vivamos según el Espíritu, porque podríamos vivir según la carne. Aunque tenemos el Espíritu Santo, pero hacer lo que creemos, lo que pensamos, sin consultar a Dios. Hay quien dice, Señor, guíame, yo quiero decidir tomar la decisión correcta. Y ora confiando en que el que encomienda a Jehová sus caminos, Dios va a enderezar sus veredas. Pero hay quien hace planes y dice, ay Señor, voy a hacer esto, voy para allá, voy para acá, bendíceme y ayúdame. Hace el plan y le lleva a Dios para que le firme el visto bueno solamente. Ese es andar según la carne. Según el Espíritu es, bueno, a ver qué dice. Y de hecho la Biblia nos instruye, no digas voy para allá, mañana voy para acá, porque tu vida no está en tus manos. Mejor di si Dios quiere. Bueno, por esa línea de pensamiento va. Mas vosotros no vivís según la carne. Es decir, tú eres cristiano, no vives según la carne si eres cristiano. Creo que Pablo podría decir, no debieras vivir. Santiago, por ejemplo, dice, de una fuente no pueden brotar agua dulce y amarga. Pero ¿verdad que las personas pueden hablar cosas bonitas y cosas feas? Entonces Santiago podría decir, no debiera, porque hay contaminación. Así Pablo también creo, si vivimos con el Espíritu no debiéramos vivir según la carne. Bueno, si tenemos el Espíritu en nosotros, debemos vivir conforme a ese Espíritu. Si alguien no tiene el Espíritu, pues no es de Cristo. Bueno, los que viven según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Muy bien. Hay cristianos que después de algunos años de andar en el camino de Dios, se desaniman por alguna debilidad, flaqueza, pecado, y dicen, yo pensé que ya se había ido de mi vida, yo pensé que ya había cambiado completamente. Y se enfrían. Por otro lado, hay cristianos que se dan cuenta que fallaron y no le dan importancia, y siguen ahí. Tal vez, como dice Juan, practicando el pecado. Y bueno, yo pensé que era malo lo que hice, pero Dios no me castigó, en realidad no es tan malo. Muchas personas creen que Dios está esperando que cometamos una falta para castigarnos, mandarnos un rayo del cielo. Y si no pasa nada, pues no es tan malo lo que hago y lo sigo haciendo. Son dos errores diferentes. Y lo que mencionaba antes de sentirse terriblemente mal, enfriarse en su fe porque cometió un pecado, una falta. Creo que Pablo nos previene contra estas cosas. Los que son guiados por el Espíritu de Dios no son condenados por esas fallas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía y nos dice hay que corregir el camino. Como cuando un avión encuentra vientos contrarios, un barco, y hay que corregir el timón, hay que corregir los grados para donde nos vamos dirigiendo, porque los vientos corren de otra manera, las temperaturas, etc. Así el Espíritu Santo nos guía también, de manera que nos enfrentamos con contrariedades, contingencias, pero podemos seguir, no hay condenación. Fallamos, podemos corregirnos con la guía del Espíritu Santo. Bueno, qué obra tan maravillosa de Dios. Yo te animo a que vayas adelante, y si has perdido el paso,
que lo corrijas y sigas adelante. No hay ninguna condenación para tu imperfección. Pero bueno, se trata de que no practiques el pecado, sino que lo corrijas y podemos ir adelante. No tienes que llevarnos a hacer un sacrificio como se hacía en el Antiguo Testamento. Solamente dice: Señor, perdóname. Dios te bendiga.